Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Hoy tenemos la oportunidad de comenzar una nueva etapa en nuestras clases porque comenzamos un nuevo libro de la Torá. Comenzamos el Sefer Shemot y además de hablar y de tener la oportunidad de estudiar la parashá de esta semana, que es sumamente interesante, la intención de esta clase es abrir con la energía del Sefer Shemot, que es completamente distinta que la energía del Sefer Bereshit, del Génesis. Por lo tanto, pues esta será la última clase que doy grabada y las demás clases las tendremos la oportunidad de ver en sus horarios establecidos por medio de la plataforma de Zoom. Bienvenidos a Sefer Shemot y a continuación tendremos la oportunidad de entender lo que significa este cambio completamente climático y energético que nos presenta nuestra dorada Torah. Básicamente, el libro Shemot está traducido al castellano como el libro de Éxodo, lo cual es un terrible error, porque si bien es cierto que la historia del Éxodo viene narrada en el libro de Shemot significa el libro de los nombres. Shemot en hebreo son nombres. Y yo podría decir que el tema principal que va a manejar el libro de Sefer Shemot es el nacimiento del alma colectiva de lo que nosotros llamamos Israel. Por lo tanto, pues, si bien es cierto que Bereshit es el libro que es la semilla de la creación y es la semilla de la historia de la humanidad, Bereshit es básicamente cómo esta semilla se va a convertir en un embrión y va a nacer. Por lo tanto, los invito a esta interesantísima clase en la cual tendremos la oportunidad de adentrarnos en un nuevo universo. Comienza la parashá diciendo, Beheile Shemot Bnei Israel Aboim Mitzrayma. Lo que significa esto es, estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Egipto. Esto no es nada nuevo porque la parashá de la semana pasada que cierra Bereshit, la parashá Vayehi, tiene esta misma información. Tiene la información de aquellas 70 personas que llegaron a Egipto, incluyendo a Yosef, que ya estaba en Egipto, que es parte del corpus de Am Israel. Y por lo tanto van numerando en este libro, van numerando, empiezan abriendo, hablando de nombres en particular, quiénes llegaron a Egipto y cada uno de los que llega a Egipto es conocido por su nombre. La realidad es que, como ustedes pueden constatar en estas clases y en otras clases, en la narrativa bíblica es cierta, quiere decir, hubo un momento histórico en que un grupo, una familia extensa bajó a Egipto a buscar comida, a establecerse en esta primera potencia que hubo en la antigüedad. Pero por otro lado, estas clases y mucho de nuestro entendimiento es en un nivel más metafórico, en un nivel más profundo. Y según el Arizal, el rabino Rabbi Yitzhak Luri Ashkenazi, en un nivel de Sod, en un nivel profundo, secretivo, Shemot es el libro que habla sobre la creación, el nacimiento y la maduración del alma nacional de la identidad de Israel. Y por un lado, para poder entender y para poder adentrarnos a esto, tenemos que entender que el Shem de alguien, Shemot, los nombres de una persona, habla de la identidad más profunda de quien tú eres. Por un lado tienes el nombre que te pusieron tus papás y por otro lado el nombre con el que tú te sientes energizado y por el nombre que vas dejando en la vida. Y por otro lado, lo que nos dice el Arizal de manera magistral es que no leamos Eile Shemot Bene Israel, estos son los nombres de los hijos de Israel, sino más bien se refiere a estas son las Neshamot que llegan a Mitzrayim, que llegan a un cuerpo. Este es un tema que va a ser muy importante que lo entendamos porque todo el libro de Shemot
va a ser como un código para entender qué significa venir a la vida. ¿Por qué? Porque el ser humano está comprendido de alma y el alma humana se determina que es la Neshama. Por lo tanto, el entrar a Mitzrayim es lo que va a decir el Arizal, como un alma va a abordar un cuerpo y se va a encarnar. Y sigue la parashá diciendo exactamente que entraron 70 personas, lo cual el número 70 sabemos nosotros que es un número muy importante porque siempre el 70 en la Torá y en Kabbalah denota algo completo. Hay 70 naciones que hay en la humanidad y se dice que hay Shivim Panim la Torá, 70 caras tiene la Torá. Por lo tanto, el número 70 denota todas las facetas que componen a un todo. Es como si fuera un diamante con 70 cortes. Y por lo tanto, nuestra visión, aunque de pronto es hacia una sola faceta, la visión del todo es cómo ver esas 70 facetas. Obviamente es algo que es imposible experimentar en forma personal y es por eso que la diferencia sustancial que sucede entre Breshit y Shemot va a ser que Breshit habla de individuos, habla de fuerzas individuales que se tienen que desarrollar, pero en cambio en Sefer Shemot habla de fuerzas colectivas. Y la importancia de hablar de las fuerzas colectivas es parte de lo que es el entendimiento de que un aspecto cabalístico muy importante es que para poder entender a uno, tiene uno que ser uno. Este concepto es un concepto muy profundo y muy importante que tenemos que entender. Dios es uno y Adán era uno, pero Adán dejó de ser uno en el momento que se fragmentó al comer del Etz Adat Verá, y por lo tanto Adán y su hiperfragmentación hacen que Adán solo no se pueda recrear a sí mismo, sino que Adán es la suma de muchas almas. Y por lo tanto, el concepto de 70, y fueron 70 los que llegan a Mitzrayim, es hablar de un núcleo, que es el equivalente a lo que va a ser un embrión o lo que se llama una semilla de la nación hebrea. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de Adán y cuando hablamos de Israel, no estamos hablando exclusivamente de un pueblo específico, sino estamos hablando de un nivel de conciencia. Y esto es el concepto general. Dice, 70 llegaron a Egipto, y dice, Vayikam Melech Hadash, y surgió un rey nuevo al Mitzrayim, sobre Mitzrayim, que no conocía a Sherlo Yadá et Yosef, que no conocía a Yosef. Lo cual es un concepto imposible de entender porque es imposible que alguien no conociera a Yosef. ¿Por qué? Porque Yosef fue el virrey de Egipto y puede ser que habían pasado algo de años, pero era bien conocido que Yosef había sido la mano derecha del faraón, si no hubiera sido también el salvador de Egipto y el creador de la riqueza de Egipto. Por lo tanto, todo el Sefer de Shemot va a tener un concepto que vamos a ir trabajando en esta y en las demás parshiot de manera muy particular. Y lo que tenemos que entender es que cuando el pueblo de Israel llegue a Egipto, es lo que nosotros vamos a llamar como el alma llega a un cuerpo. Es muy interesante porque todo el tiempo en nuestro devenir religioso, en nuestro devenir ritual, tenemos la obligación constante de recordar Egipto. ¿Por qué Egipto y no Babilonia? ¿Por qué Egipto y no Persia? ¿Por qué Egipto y no Edom? Porque Egipto es la madre de todos los exilios. Y aparentemente Egipto, por sus palabras claves, que es Mitzrayim, Mitzrayim denota algo mucho más que el país de Egipto. Implica
Mitzrayim viene de la palabra Meitzar. Como pueden ver acá, está escrito la palabra Mitzrayim. Y Mitzrayim significa un lugar compacto, un lugar cerrado. Significa Meitzarim. Y la palabra Meitzarim habla de estrechez. Y dice el Arizal, ¿qué es Mitzrayim? ¿Y qué son estas almas que llegan a Mitzrayim? ¿Qué son estos nombres que llegan a Mitzrayim? ¿Y por qué se habla que estos son los nombres de quienes llegaron a Egipto, pero está dicho no en pasado, sino está dicho en presente, como si fuera un proceso que se sigue dando? Eile Shemot Bnei Israel Asher Boim. Boim es una palabra, es un verbo que implica que están llegando a Egipto. Entonces, no hablamos de una idea que sucedió en el pasado, sino es atemporal. Es completamente llegar a Egipto y estamos llegando a Egipto. Por lo tanto, se refiere particularmente, dice el Arizal, al nacimiento del alma y la encarnación del alma en un cuerpo. ¿Y qué lugar más estrecho podemos imaginar? Saqué este dibujo tan maravilloso de Da Vinci, que lo que es estar contenido en un útero. Egipto viene siendo el concepto de entrar en un lugar estrecho y significa que nuestra alma, que es pura conciencia y que sabe perfectamente por qué fue creada y tiene una idea cuál es la misión particular de cada alma, de pronto se ve introducida en un cuerpo y es precisamente la entrada de nuestra Neshama al cuerpo lo que el Arizal y la Kabbalah llama Mitzrayim. Por lo tanto, Mitzrayim es el hecho de generar que nuestra conciencia gigante se limite a estar dentro de un cuerpo. Y obviamente esto no es un juego, entrar en un cuerpo es un requisito para que nuestra alma se transforme. Quiere decir, el alma es pura conciencia, pero la conciencia por sí sola no puede hacer nada más que tener conciencia. Por lo tanto, todo el hecho de entrar en un cuerpo, todo el hecho de volverse un vínculo, la Neshama con el cuerpo, es para que nuestra Neshama use un vehículo para poderse transformar y para poder hacer nuestro tikkun. Por lo tanto, todos los seres humanos pasamos por un Mitzrayim. Todos los seres humanos pasamos por este proceso que es incorporarse, nuestra Neshama entra en un cuerpo y de pronto el cuerpo se vuelve un lugar estrecho, un lugar que está pidiendo cada instante ser atendido. Si nosotros vemos lo que es un bebé, el bebé cada instante está pidiendo algo para sí mismo. El bebé está en un estado de querer recibir para sí mismo. Es un estado de egoísmo natural y de baja conciencia, porque las necesidades del cuerpo son tantas que impiden al alma expresarse. Pero, obviamente, no es una trampa eterna. ¿Por qué? Porque el alma va a entrar en el cuerpo y eventualmente el alma tiene que sobreponerse a las necesidades del cuerpo. Tiene que tratar al cuerpo como lo que es un vehículo de transformación, pero no dedicar su vida entera a suplir las necesidades de este cuerpo. Por lo tanto, todo el libro de Shemot y todo el libro el libro de los nombres va a ser un código de cómo nosotros, como nación o como humanidad, vamos a entrar colectivamente a un útero llamado Mitzrayim y vamos a entrar no como individuos, sino vamos a entrar como una colectividad, porque para relacionarse con uno se requiere uno. Por lo tanto, ese grupo primigenio de 70 almas o de 70 nombres es el núcleo básico de la creación que va a devenir en lo que va a ser una masa crítica llamada Am Israel. Es muy importante comprender que cuando uno nace, el cuerpo aprisiona al alma y no permite que ésta se exprese. Por lo tanto, el alma infantil
o el alma primigenia, el alma básica, tanto de los humanos, compartimos con otros seres vivos. Es por eso que el alma pegada al cuerpo, el alma vital, el alma instintiva, es conocida, como vemos acá, con el nombre de Nefesh. Pero lo curioso es que también las plantas y también los animales tienen Nefesh. Por lo tanto, tener Nefesh indica que tenemos la capacidad de vivir en el plano físico, pero implica que estamos completamente volcados simplemente a sostener nuestro estado de fisicalidad y de vitalidad. Por lo tanto, todo el concepto de entrar a Mitzrayim va a ser entrar en un estado de aprisionamiento de nuestra alma y de cómo nuestra alma deberá desarrollarse y deberá de madurar hacia Ruach, que es el alma sensitiva, es el alma emotiva, y finalmente desarrollar completamente el concepto de la Neshama. El concepto de la Neshama es el alma humana, que es el alma que tiene la capacidad activamente de pensar en su vitalidad, en la vitalidad de los otros, en cómo uno interactúa con los demás y obviamente la Neshama es el instrumento que tenemos para podernos relacionar con Dios, que es finalmente el propósito de la creación. Por lo tanto, entrar a Mitzrayim significa cómo uno va a ir pasando y va a elevar su nivel de conciencia, de tal manera que cuando esté en el nivel más básico, que es el nivel de Nefesh, la persona está completamente vaciada en y hace caso a su Yetzer Hará, y cómo dejar el Yetzer Hará es ir hacia el Yetzer Hatov. En clases anteriores dijimos que el Yetzer Hará es más viejo que el Yetzer Hatov. ¿Por qué? Porque el niño, cuando nace, está basado completamente en atenderse a sí mismo. Es el alma egoísta. Es el deseo de recibir y de no pensar en los demás. Como dijimos, los bebés no piensan si la mamá está desvelada, si está cansada. Él quiere comer, quiere ser atendido, quiere ser alimentado, quiere ser cambiado, quiere ser apapachado. Eso no implica que está mal, simplemente eso le va a permitir sobrevivir. Pero está muy mal visto que una persona continúe su vida con este deseo de nada más recibir para sí mismo. Por lo tanto, uno debe de desprender su deseo de recibir para sí mismo y convertirse en un ser que esté también para los demás. Y eso es el desarrollo del Yetzer Hatov. Ahora, todo el libro del Shmot, todo el libro de Sefer Shemot, es cómo va a pasar esa alma colectiva de Israel a un estado de adecuada madurez. Es como un estilo de educación. Nacen nuestros hijos y en un principio es una atención completamente volcada hacia ellos, pero eventualmente una buena educación es lograr que el hijo piense por los demás y que finalmente se vuelva independiente. Por lo tanto, todo el libro de Shemot es cómo entramos a Egipto y cómo Egipto se volvió para nosotros una esclavitud, un estado de estar controlado por el nefesh, estar controlado por el cuerpo, por el egoísmo, por las pasiones, por los instintos, que es lo que se llama un nivel bajo de conciencia, y de cómo este nivel se va a revertir a un momento donde salir de Egipto va a significar salir de la esclavitud, que es cómo nosotros nos vamos a poder liberar y cómo vamos a poder liberar nuestra alma para poderse expresar y para poder tener una relación íntima con la divinidad y tener responsabilidad. Por lo tanto, el concepto de Bereshit era todo esto, pero a nivel individual, y cómo se formaron los arquetipos y cómo se formaron las semillas, pero evidentemente es insuficiente Bereshit para explicar cómo Adán va a lograr su corrección y su madurez. Porque como dijimos, es imposible que uno redima a todos. La redención se tiene que hacer de manera colectiva. Por lo tanto, colectivamente entramos como familia nuclear
a Mitzrayim, entramos a un estado eventualmente de esclavitud, el cuerpo se volvió y la vida se volvió la finalidad, pero llega un momento que uno viene a la vida no nada más a sobrevivir. No somos, como dijo Schopenhauer, seres que llegaron a un campo de batalla y sobrevivamos a toda consta. No podemos pensar así. Somos seres que llegamos y nos tenemos que levantar de nuestra conciencia mínima animal para convertirnos en seres que tienen una neshama, que tienen un nombre, que tienen un propósito y que tenemos una misión. Por lo tanto, todo el propósito de la creación, como lo entiende la Kabbalah, es que los seres humanos tenemos un ruach, tenemos un ruach elokit y tenemos una capacidad de tener una relación libre con Dios. Y por lo tanto, tener esta relación libre con Dios es lo que va a hacer salir a la libertad. Y por lo tanto, cuando salimos a la libertad, no es que ya logramos todo, porque salir a la libertad es salir a la libertad para algo. Y curiosamente, ese algo es, lo saqué de Egipto, dice Dios, para llevarlos a Sinai y decirles qué espero de ustedes. Y lo que espera Dios de nosotros es lo que es todo lo que es la Torah. Espera de nosotros que nosotros tomemos responsabilidad sobre nosotros, sobre el pueblo, sobre la humanidad y seamos una extensión de Dios en el mundo físico. Por lo tanto, todo el proceso de Sefer Shemot está contenido en lo que se llama el Shobabim. Shobabim es el acrónimo de las Parshiot que van de Shemot hasta Mishpatim, Shobabim. Y Shobabim es todo ese proceso que va a llevar a madurar de un pueblo o de una colectividad inmadura a una colectividad que se va madurando hasta llegar al nivel de tomar responsabilidad, no nada más por ellos, sino tomar responsabilidad por el mundo. La nación de Israel logra recrear esa figura de Adán cuando en Sinai 600,000 almas masculinas mayores de 20 años y 600,000 almas femeninas mayores de 20 años logran una masa crítica. Y esa masa crítica es la recreación de Adán para que uno se relacione con uno. Por lo tanto, esto es algo muy importante que debemos de entender, que todo el proceso para poder recibir la Torá es que nadie puede recibir la Torá en individual. Tú la puedes recibir en individual, tú puedes tener una vida individualmente muy madura y tomar mucha responsabilidad y vas a ser una célula de Adán. Pero para recrear a Adán y para poder crear este nexo y esta relación de uno a uno, se requiere que haya una masa crítica mínima de 600,000 almas masculinas y femeninas, capaces de ser el núcleo que va a transformar eventualmente a toda la humanidad. Por lo tanto, el Shobabim de Shemot implica todo ese proceso que va desde la entrada de Egipto hasta la salida de Egipto y recibir la Torá, y ocupa todas las parshiot que van de Shemot hasta Mishpatim. Un tema muy importante que se desprende de esta clase y se desprende del título de esta clase, que es Shemot, es que los nombres son básicamente indispensables para que entendamos la labor de Adán. Básicamente el mundo, por lo menos el mundo físico, lo que es Malhut, está contenido por el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y el reino humano. Y esta no es una clase de biología, simplemente es una clase para que entendamos que cada uno de estos reinos, llamado el Domem, mineral, Someach, vegetal, Hayá, animal,
y el humano es conocido como Medaber, son diferentes estados de conciencia, porque el reino mineral contiene una conciencia o una energía muy baja. El reino vegetal tiene una energía un poco más alta, con una conciencia un poco más alta. La conciencia del reino animal es mucho más alta y la energía es mucho más alta, pero finalmente en la cúspide de esta pirámide se encuentra un ser único llamado el Adam, el Homo sapiens, el ser humano. Y este ser humano es el único que tiene la posibilidad de estar a nivel de Neshama, que significa una conciencia elevada. Y menciono esto porque, curiosamente, en el relato bíblico, lo que hace al hombre ser un hombre, como nosotros lo conocemos, y como pueden ver acá, es que Adán es conocido como el Medaber. De todos los seres de la creación, el único ser que puede hablar, y no nada más que puede hablar, y la primera función que tiene el hombre cuando es puesto en el Edén es nombrar a los animales. Por lo tanto, es muy interesante porque inclusive hay un midrash que cuenta que el momento de haber creado al hombre, los ángeles, que son seres espirituales de muy alto nivel y de muy alta energía, le dicen a Dios, ¿por qué vas a crear al hombre cuando el hombre puede destruir tu mundo, cuando el hombre puede blasfemar en contra de ti, porque el hombre puede ser ateo, porque el hombre puede ser malo, puede acabar con tu creación? Y curiosamente Dios le dice a los ángeles, ok, vamos a ver si con ustedes yo podría ser la función o la finalidad de la creación. Y simplemente les trae a los animales y les dice a los ángeles, nombren a los animales. Y curiosamente no lo pueden hacer. Y en cambio llaman a Adán. Y Adán inmediatamente ve a cada uno de los animales, entiende, tiene el conocimiento que es cada animal y él nombra a los animales. Y estos nombres quedan hasta el día de hoy como lo que son. Por ejemplo, llegaba un burro y veía al burro que era fornido, que era fuerte, que era un ser totalmente terrenal y le llamó Hamor porque viene de Homer, viene de materia. Y vio al perro que era todo amoroso y era todo emotivo y le llamó Kelef porque es Kelef, como un corazón. Y así estos nombres los fue poniendo por este entendimiento. La facultad del hombre de hablar no nada más se remite a hablar, se remite a su capacidad de crear, de escribir, de expresarse, de hacer cuentas matemáticas, de hacer música, de hacer arte, de hacer cine, de dar una clase. Esta capacidad que tiene el hombre de crear es lo que nos hace más parecidos a Dios. Y lo que nos hace más parecidos a Dios es que Dios crea el mundo a través de la palabra. Por lo tanto, ser Medaber implica que el hombre tiene esta facultad divina, esta facultad en espejo con Dios, con Akadosh Baruj Hu, de poder nombrar las cosas. Y los nombres no es nada más poner arbitrariamente un nombre, sino el nombre de las cosas es la identidad de las cosas. Por lo tanto, es muy interesante que en el principio de la clase dijimos, Eile Shemot Benei Israel, estos son los nombres de Benei Israel, Asher Boim Mitzrayma, los que llegan a Mitzrayim, los que están llegando a Mitzrayim. Por lo tanto, vean qué interesante, porque el Shem, el nombre de una persona o el nombre de un objeto, denota la identidad del objeto y precisamente la Neshama, que es escrita en hebreo como Nun Shin Mem Hei, tiene dentro de ella, en el núcleo de la Neshama, en el núcleo del Medaber, está el Shem de la persona. Por lo tanto, la Parashá tiene una secuencia muy interesante porque comienza con los nombres de todos los integrantes de la familia extendida de Jacob que van a entrar en Egipto y sabemos sus nombres. Estos vienen de Rubén, estos vienen de Shimón, de Leví, de Zahar, Zebulún, etcétera, etcétera. Y curiosamente, cuando empieza
la narrativa de este rey que no conocía a Yosef, este faraón que no daba crédito a Yosef y que empieza a ver al pueblo de Israel como una amenaza para Egipto, empieza un proceso muy interesante de ir removiendo los nombres de la gente. Y curiosamente dice, y surgió de pronto en la casa de Levi que un hijo de Levi se casó con una levita, pero no nos dicen el nombre. Y tuvieron un hijo y no nos dicen el nombre. Y este hijo fue amamantado por la mamá 2 meses hasta que no pudieron contenerlo ahí, pero no nos dicen el nombre de ese hijo. Y fue llevado, como todos los niños, al río por el genocidio de los niños que había decretado el faraón, pero no nos dicen el nombre. Y la hermana del niño desde lejos veía si este niño iba a sobrevivir y no nos dicen el nombre. Sabemos los nombres de estas personas, pero lo sabemos porque sabemos que ese niño es Moisés y esa niña que veía de lejos era Miriam, y sabemos que la esposa de Levita era Yochebed, y sabemos que Levita era Amram, pero no nos dicen los nombres. De pronto los nombres, en el libro de los nombres, se empiezan a desvanecer. Y por lo tanto nos están explicando que lo que sucedió en este proceso fue un proceso de ir desvaneciendo la identidad. Llegaron un grupo con identidad y comienza a desvanecerse la identidad. Y parte del plan del faraón es ir quitando el nombre de las cosas. Porque en el momento que uno quita el nombre de las cosas, le quita y lo deshumaniza. La deshumanización del pueblo y la pérdida de identidad del pueblo se ve como una procesión natural idéntica que la que usaron, por ejemplo, los nazis, cuando a la gente le quitaron el nombre y le empezaron a poner un número. Ahora ya no eres Annette, ahora ya eres el 700-949. Ya eres un número. Ya no es lo mismo tener un Shem, porque el Shem es tener una Neshama y es tener humanidad. Entonces, el sistema de cómo el faraón fue quitando la identidad y fue quitando la humanidad de este grupo fue a través de remover sus nombres. Por lo tanto, es muy interesante cómo de pronto no hay nombres. De pronto la hija del faraón o una princesa egipcia llega a bañarse al río y ve a uno de estos niños hebreos que están sucumbiendo y tratando de vivir en estas canastitas, cuando de pronto ella agarra al niño y lo nombra Moisés. Es increíble, pero hay un proceso gigante de deshumanización, que inclusive no sabemos el nombre de esta princesa. No es hasta en otros libros del Tanaj que sabemos que se trata de Batia. Pero la ausencia de nombres es lo que llama la atención, porque esta ausencia de nombres es cómo el pueblo fue perdiendo su identidad y fue entrando en esclavitud y fue perdiendo su humanidad. Y curiosamente Moisés es llamado por ella Moisés, que significa te saqué del agua en egipcio, pero no sabemos el nombre de Moisés en hebreo. No sabemos el nombre que le pusieron sus papás porque se perdió esta facultad de nombrar las cosas. Por lo tanto, todo el libro va a oscilar en cómo entraron con identidad, cómo se pierde la identidad y cómo recuperan la identidad. Por lo tanto, los nombres tenemos que entender que no se trata nada más de algo arbitrario que me pusieron Annette por la tante Jane, por la tía Jane de Chicago, sino me pusieron Annette y Hannah representa lo que yo tengo dentro de mí como mi core, como mi esencia. Y por lo tanto, todos nosotros, por más raros nombres que tengamos, por más nombres extraños que nos pusieron o por familiares que no conocimos o familiares que no necesariamente queremos parecernos a ellos, tenemos dentro de nuestro nombre lo que va a ser nuestra identidad y lo que va a ser también nuestro ticún. Y es por eso que todos nosotros tenemos que tener mucha paz con nuestro nombre. Y cuando una persona de plano
siente que su nombre no le encaja, tiene que hacer una indagación profunda de por qué se llama así y entender que el nombre de la persona es parte profunda de su identidad y de su tikkun. Cuando vemos los nombres, como vemos acá, Daniel, Hugo, Lucas, Abraham, Dvora, decimos, bueno, me pusieron así mis padres, pero ¿qué importancia tiene? Pero la importancia de los nombres es que dentro de cada nombre hay una clave con nuestro estado de conciencia. No sé si ustedes lo saben, muchos de ustedes sí, pero Dios, según el Sefer HaYetzirah, crea el mundo conocido y no conocido a través de las letras hebreas. Como ustedes saben, las letras hebreas, como pueden ver en esta diapositiva, son 22. Y estas 22 letras se consideran los bloques genéticos de toda la creación. Por lo tanto, obviamente, si Dios crea el mundo, dice, Istakla oraita ubara alma. Es un dicho en arameo que dice, vio la Torá y creó el mundo. La gente piensa que la Torá es el libro que cuenta de las historias, las peripecias del mundo. Y lo que no nos damos cuenta es que la Torá fue creada antes que nuestro mundo. Por lo tanto, es eterna. Y aunque hable y tenga una connotación histórica, es simplemente para que nosotros como seres limitados podamos entender a nivel de cuento, a nivel de narrativa, las claves de lo que es la Torá. Por lo tanto, Dios creando el mundo a través de las letras, lo que hace Dios es, a través del acomodo de letras, es lo que se va creando. Por lo tanto, qué importante es nuestros nombres, qué importante es el acomodo de nuestras letras, porque como hemos dicho en otras ocasiones, Dios creó el mundo a través de 10 mamarot, 10 enunciados, que son nada otra que las 10 sefirot de Jochma, Keter, Jochma, Binah, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzachot, Yesod y Malhut, que son 10, que son cada uno de estas sefirot equivalentes a un Mahamar o a un enunciado. El primer enunciado es Bereshit y el siguiente es hizo la luz, separó las aguas, creó esto, creó el otro, creó Adán, etcétera, hasta Shabbat. Toda la creación está contenida y está relacionada con el acomodo de las letras hebreas. Como pueden ver, el árbol cuenta con 10 sefirot, pero cuenta con 22 sinorot o senderos de energía que comunican a cada una de las sefirot. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, la unión de Gesed con Geburah es la letra Hei, Aleph, perdón, Netzach con Jot es Mem, y todos nuestros nombres pueden ser volcados en el árbol de la vida, de tal manera que podemos entender cómo funciona nuestro sistema energético, porque el árbol de la vida es el sistema energético que conecta nuestra realidad con la realidad y la luz del Or Ein Sof. Por lo tanto, la persona debe de entender cómo es la energía de su árbol en base a su nombre. Y se sorprenderían de saber que esta energía está dada de tal manera que tiene que ser modificada. Todos nuestros árboles de la vida tienen siempre energía cargada más hacia un lado que hacia otro lado, tienen ciertos bloqueos. Y, por ejemplo, hay nombres que están más enfocados al lado derecho, más enfocados al lado izquierdo, o que presentan una limitante de no conectar lo de arriba con lo de abajo, no lo de abajo con lo de arriba. Y por lo tanto, una forma muy interesante de entender nuestra identidad y nuestro tikkun es a través del nombre. Esta clase es una introducción de las siguientes clases que vamos a ver del Sefer Shemot. Y a través del Sefer Shemot es como las personas vamos a entender cómo venimos al mundo y cómo nuestra vida va a ser en forma individual y en forma colectiva, cómo madurar
y cómo tener y surgir con nuestra propia identidad. Muchas veces vivimos las vidas de otros. Muchas veces vivimos vidas muy limitadas y esclavizadas a nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestras posesiones. Sefer Shemot es el libro que nos va a permitir entender que las personas venimos a esta vida a hacer un tikkun. Cada uno de nosotros en forma individual y cada uno de nosotros como seres sociales que somos, como seres familiares que somos, venimos a ser una parte, como una pieza de un rompecabezas, que en su totalidad puede traer la Geulá. Como esta clase, tendremos la oportunidad durante toda la época de Shobabim de generar la conciencia correcta de cómo trabajar nuestra propia energía y cómo nosotros tenemos que pasar por este proceso de madurez llamado Yetziat Mitzrayim. Todos los días, cuando amanece y cuando es la mañana, así como antes de dormir, todo Am Israel está obligado a decir el Shema Israel. Y durante el Shema Israel nos recordamos de la salida de Egipto. ¿Por qué particularmente todos los días? ¿Y por qué es el evento histórico más recontado? Porque todos nosotros tenemos que eventualmente salir de nuestra propia esclavitud, salir de nuestros propios prejuicios, de nuestras propias limitantes que nosotros solemos asignar y decir, es que así soy, así es mi carácter, yo soy así y nada me va a cambiar. Y es exactamente opuesto a lo que es el proyecto de vida según la Kabbalah y según la Torah. Estamos acá para transformarnos, nunca es tarde para hacerlos. Somos seres que hemos muchas veces vivido de una manera y podemos redescubrir tardíamente y en un momento cambiar completamente nuestra energía para conocer y llevar nuestro ser a nuestro mejor potencial. Cuando nosotros encontramos nuestro mejor potencial, eso se llama Yetziat Mitzrayim. Eso se llama hacer nuestro tikkun. Estamos viviendo ahorita una época muy importante porque estamos viviendo épocas de cambios y estamos viviendo, según los cabalistas, en una época llamada Ikveta de Meshiach. La Ikveta de Meshiach es los talones del Meshiach, los talones de la Geulá. Es muy importante que estos conocimientos los introyectemos, no como, ay, qué interesante estuvo la clase, sino qué importante es oír estas palabras para mi transformación. Aprovecho este momento para decirles a todos y desearles un feliz año y hago mención de un servicio que hace Debbie, mi hija, de hacer una carta cabalística según el nombre de la persona, entendiendo cuándo nació, la parashá en la que nació y tomando en consideración el nombre. Mucha gente me pregunta, ¿es importante? ¿Qué nombre es importante? Y para analizar tu nombre, tienes que entender cuál es el nombre con el que tú reaccionas en la vida, con el que volteas cuando te llaman. Si te pusieron un nombre y lo dicen y tú jamás volteas, ese nombre no es tu nombre. Tu nombre es el nombre con el que tú funcionas. Por lo tanto, pueden escribir este correo y pedir que se les haga su carta cabalística y su carta astral. La próxima clase tendremos la oportunidad de tener la clase por Zoom con los horarios establecidos. Les mando un cordial saludo y les deseo a todos que tengamos un año de salud, de bienestar, de bonanza y que todos este año sea un año de tikkun, que sea un año de cambios, que sea un año de un encuentro más profundo con nosotros mismos. Que estén todos muy bien.